buenas tardes o buenas noches, no sé qué es lo que corresponde, pero por ahí andamos. En primer lugar agradecer al CARI y a sus autoridades esta invitación. Y bueno, un poco cuando Norberto nos comentó la posibilidad de este encuentro, y la idea era tratar de explicar, bueno, cómo se ha avanzado en los estudios internacionales en el interior del país. Porque si en realidad, ¿no es cierto?, la realidad argentina hace que Buenos Aires sea el centro de todo, no lo tomen a mal los que son porteños, pero es así, en el tema de las relaciones internacionales y la diplomacia mucho más. Yo me acuerdo, bueno, en la década del 90 en Córdoba, ¿no es cierto?, cuando Francisco Delitzsch fue rector allá de la universidad, se dio cuenta de que en el interior y en una universidad pública como es la de Córdoba, y la más antigua de la Argentina, había una carencia de estudios internacionales. Es decir, en general, ustedes también lo deben saber, todos los que están acá presentes, muchas veces la disciplina de las relaciones internacionales, sobre todo en la Argentina, estuvo dominada por los abogados. Y no hablo mal de los abogados, yo también soy abogado, o sea que no es... Entonces, lo que se hacía en el interior era un poco ver el derecho internacional público, el derecho internacional clásico, digamos. Y era una gran deuda que tenía la universidad pública para con la región, porque si bien había algunas instituciones donde se podía estudiar ciencia política, y luego se creó también la posibilidad de la licenciatura en Relaciones Internacionales, fue en la Universidad Católica, que como ustedes saben es una universidad privada, una universidad paga, a donde obviamente algunos sectores de la sociedad no pueden llegar, pero aún existiendo ya desde hacía 10 o 15 años esa facultad, en realidad como institución privada que todavía no se había ayornado a los parámetros, ¿no es cierto?, científicos y de evaluación externa, como fue luego la CONIAU, la Universidad Católica de Córdoba, bueno, dictaba una carrera de licenciatura en Ciencia Política con una cierta orientación en Relaciones Internacionales, pero no hubo una masa crítica de docentes especializados, digamos, en estudios internacionales, ni se formaban jóvenes que luego pudieran acceder. Obviamente alguno salió y pudo continuar con esa tendencia. Entonces en 1990, por esta visión que tuvo el entonces rector, hace un congreso en Córdoba para ver la posibilidad de la creación de una maestría en Relaciones Internacionales. Él previamente a esto había creado el Centro de Estudios Avanzados en la Universidad de Córdoba, que era una réplica más o menos de lo que fue en su época el Centro de Estudios Avanzados de la UBA, cuando él fue antes, ¿no es cierto?, rector normalizador y luego el primer rector de la democracia, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. A esa reunión fueron destacados internacionalistas, ¿no es cierto?, como Luciano Tomasini, como Wilhelmi, como algún otro, inclusive creo que vos fuiste a esa reunión, el doctor Rey Caro, que es un especialista en Derecho Internacional en Córdoba, y bueno, y se empezó a avanzar sobre esta idea de crear en el Centro de Estudios Avanzados. El Centro de Estudios Avanzados ya tenía algunas maestrías, una o dos, en esta maestría en Relaciones Internacionales. Y bueno, y empezamos a desandar el camino allá por 1992, que en una de esas fue una situación también media de circunstancias, porque yo no iba a ser su director. A mí me había convocado el doctor Delitzsch para participar un poco en la organización. Quien iba a ser director estaba haciendo su doctorado en Italia, y bueno, y luego de hacer su doctorado en Italia, esta persona tuvo otros ofrecimientos en Europa y en el extranjero. Entonces Francisco Delitzsch, yo recién me estaba iniciando un poco, estoy hablando hace 20 y pico de años, ¿no es cierto?, me ofrece a mí la dirección, a lo cual yo en 2 oportunidades le digo que no, porque me parecía que era muy osado hacerme cargo de algo de tamaña envergadura cuando yo recién eran mis inicios en la docencia universitaria, ¿no es cierto?, por más que había tenido estudios en el extranjero, etcétera, etcétera. Aparte no era mi especialidad, yo era abogado, especialista y con estudio doctorado en ciencia política, en derecho constitucional, y como me especializaba en derechos humanos, digamos que la vertiente
que luego le encontré, ante la tercera oportunidad que me lo ofrecen, a través del derecho internacional de los derechos humanos, yo empecé a desandar ese camino de lo que son los estudios internacionales y las relaciones internacionales. Y bueno, a partir de ahí empezó, el Centro de Estudios Avanzados fue al principio una institución dedicada casi enteramente a la docencia de posgrado. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que en el interior del país y por todas estas nuevas pautas científicas, en la década de los 90 ya era necesario que los docentes tuvieran posgrado, que tuvieran doctorado. Entonces empezamos a desandar ese camino y al día de hoy ya tenemos 10 promociones de esa maestría en Relaciones Internacionales, porque nosotros, a diferencia, por ejemplo, lo que hace Norberto o lo que sucede acá en Buenos Aires en otras instituciones, nosotros abrimos una cohorte. Una vez que termina esa cohorte, volvemos a abrir otra. Por eso, si bien tenemos 20 y pico de años de antigüedad, estamos recién por la 10ª promoción o 10ª cohorte. La maestría fue pensada en una maestría abarcativa de la problemática de los estudios internacionales y obviamente para poder acceder a ello, como en toda maestría, teníamos que hacer un ciclo de nivelación, un semestre o un cuatrimestre de nivelación, porque obviamente el grupo de personas interesadas en realizarlo fueron personas que venían de distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Mayoritariamente abogados, pero también economistas, también, no sé, mucho historiador, comunicador social, y por ahí sí también se nos presentaba como alumno algún químico o algún físico, porque obviamente quería dedicarse al tema de la física, la problemática nuclear, o un químico que quería saber toda la problemática del escenario internacional para conseguir fondos, patentes, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, al principio, como les dije, tuvimos que empezar por hacer docencia y como había carencia de recursos en el interior, tuvimos que realizar convenios con instituciones de Buenos Aires, obviamente, ¿no es cierto? Es decir, hicimos relaciones con Flaxo, en ese tiempo estaba Roberto Russell, bueno, Diana Tucci, que sigue, Mónica Hirst, bueno, y empezaron siendo profesores invitados, y luego a medida que pudimos ir formando gente y que logramos egresados, los empezábamos, ¿no es cierto?, a incorporar como profesores adjuntos o colaboradores para que con el tiempo pudieran hacer también, ¿no es cierto?, ya hacerse cargo de las materias. Y además de con Flaxo, también tuvimos, ¿no es cierto?, un relacionamiento muy estrecho con Rosario, porque obviamente, por más que todo esto que dije yo de la impronta porteña de los estudios internacionales, tampoco debemos de conocer que Rosario es la Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales más antigua del país. O sea, antes que en Buenos Aires, ya en Rosario, ¿no es cierto?, se estudiaban las relaciones internacionales y bueno, y una persona como Puig es obra de esa universidad pública, ¿no es cierto? Tal vez uno de los teóricos en relaciones internacionales más importantes de Latinoamérica. Bueno, también nos dimos cuenta que hacía falta proyectarse y firmamos convenios con la Universidad Nacional de La Rioja, donde estuvimos durante 3 o 4 años también haciendo una extensión áulica. Después, por problemas de las universidades públicas, la política, los rectores, bueno, quedó en eso nomás. Tuvimos algunos egresados en La Rioja y también posteriormente, ya más cercano a fines de los 90, cuando se crea la Universidad Nacional de Villa María, también hacemos un convenio con la Universidad Nacional de Villa María y también hacemos una extensión áulica y debe haber unos 10, 15 egresados de la maestría que luego pasaron a ser profesores universitarios en esa universidad. Esa es la faz docente, digamos, ¿no es cierto? Pero luego, claro, como toda institución que se precie científica y académica, también debe hacer investigación y también debe hacer extensión. Entonces empezamos a crear equipos de investigación. Lo primero que se empezó a investigar fueron cuestiones o investigaciones relacionadas con la problemática del Mercosur. Y también, ¿no es cierto?, empezamos por mi experticia, digamos, a ahondar el camino del derecho internacional de los derechos humanos, el sistema interamericano de protección de los derechos, y después hicimos toda una línea de investigación sobre
que les digo, esto es del año 95-96, la problemática del derecho a la información como un derecho humano, algo que estuvo muy en boga y que está muy en boga hoy en la Argentina y en el mundo entero, pero nosotros ya desde el año 1994, 1995, veníamos investigando y viendo las distintas decisiones de la Comisión o analizando las sentencias de la Corte Interamericana sobre la libertad de expresión y lo que hoy más completamente y más técnicamente se denomina derecho a la información o derecho a la comunicación. También hay otra línea, también se comenzó con otro tipo de investigaciones relacionadas con la identidad nacional, la importancia de la construcción, la importancia de la identidad nacional para la construcción de los estados nacionales, todo el tema de la otredad, que también es una temática que en los últimos años, ¿no es cierto?, en Argentina ha calado hondo, sobre todo en cuestiones sociopolíticas y de la realidad política argentina. Y también otro grupo de investigación comenzó con un análisis de estudio de la democracia latinoamericana a nivel de estudio de casos y de análisis de política comparada. Esos fueron los inicios. Luego el Centro de Estudios Avanzados, ¿no es cierto? Bueno, como toda institución nueva en la universidad, tuvo sus idas y venidas institucionales. El hecho de ser parte del Centro de Estudios Avanzados, a todos aquellos que empezamos a formar parte y que vinimos de distintos saberes y de distintas disciplinas, pero en concreto nosotros los de los estudios internacionales, despertó mucho recelo en la universidad, porque claro, que una institución dentro de una universidad se llame Centro de Estudios Avanzados es como decirle al resto de tus colegas universitarios que las otras facultades, que algunas tienen 400 años, ¿no es cierto?, 300 años, no eran tan avanzados como los estudios nuestros. Aparte, muchos de nuestros integrantes no daban docencia en el grado, que es lo más difícil y lo menos llevadero a veces de la docencia universitaria, cuando uno tiene en una universidad pública 200 o 300 alumnos, ¿no es cierto? Pero bueno, logramos institucionalizar el Centro de Estudios Avanzados recién como a principios de este siglo, o sea, ya cuando teníamos como 12 o 13 años, había mucha resistencia, y a partir de ahí entonces el Centro de Estudios Avanzados tuvo un área de docencia, donde está la maestría esta de estudios internacionales, pero hay otras, hay una en partidos políticos, hay otra en demografía, hay una investigación educativa, y hay doctorados también, doctorados en ciencia política, en género, bueno, pluridisciplinario dentro del campo de las ciencias sociales, estudios sociales agrarios. Pero después empezamos a profundizar la cuestión, ¿no es cierto?, de investigación, y se crearon los programas de investigación, o sea, programas que para crearse, como el nombre lo dice, un programa tiene que reunir varios equipos de investigadores. Ese programa tiene que estar no solamente autorizado y validado por investigadores de peso dentro de la universidad, sino que tiene que haber también, ¿no es cierto?, una evaluación externa. Bueno, en el campo de los estudios internacionales hay, digamos, 5 programas en estos momentos en el Centro de Estudios Avanzados. Uno es el programa de estudios africanos, que lo dirige el doctor Diego Bufa y lo codirige la magíster María José Becerra. Otro es el programa de estudios sobre Medio Oriente. Hay otro programa que es el de Relaciones Internacionales, Globalización, Integración y Política Exterior, que lo dirige el magíster Enrique Eduardo Yo. A partir de 2005, quien les habla creó un programa que codirigí hasta el año pasado con Diana Tusi, que todos ustedes la conocen, desde Buenos Aires, desde Flaxo, ¿no es cierto?, que llevaba por título Globalización, Economía Política y Derecho entre lo público y lo privado, lo nacional e internacional. Posteriormente esto terminó, porque los programas tienen obviamente a veces un tiempo acotado, otras veces no, y lo sustituimos por otro, que en estos momentos lo codirijo con la doctora Valentina Delich, que también es de Flaxo y es de Buenos Aires, ¿no es cierto?, pero es oriunda de Córdoba, que lleva por título, digamos, Globalización, Gobernanza, Derechos Humanos y Bienes Públicos. Hay otros 2
programas, uno sobre el Asia-Pacífico y otro sobre la comunicación social y la integración en el Mercosur, uno dirigido por el Magíster Molina y otro por la doctora Dafne García Lucero. Todos estos programas, salvo el que dirijo yo, están dirigidos por exalumnos de la maestría que luego de haberse recibido de Magíster o se doctoraron en Relaciones Internacionales en Rosario o se han doctorado en estudios internacionales en el extranjero. Todas las líneas de investigación que tenemos en el Centro de Estudios Avanzados tienen evaluación externa, están con evaluación y subsidio de CONICET, CONICOR, que era una vieja agencia cordobesa al tipo de CONICET, que luego se cambió el nombre por Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. No, después fue Agencia Córdoba para la Ciencia y Tecnología, luego fue Ministerio y ahora bajó al rango de Secretaría de Estado. También hemos tenido apoyo del INTAL y del Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos estado en grupos de investigación, ¿no es cierto?, validados por IPSA, por la International Political Science Association. Y también hemos realizado una labor de extensión. No solamente a integrar redes, o sea, no solamente lo del COFEI, que fuimos junto con Norberto, Patricia y Anabel y todos los que están acá, miembros, digamos, fundadores. Ya veníamos de hacía un tiempo cuando Alfredo Bruno Boloña también quiso crear una red de posgrados en estudios internacionales, que después quedó en la nada, y luego la idea esta de Norberto de reflotarlo y crear el consejo fue muy bienvenida y todos nos acoplamos a ella. Y también, ¿no es cierto?, tenemos relaciones ya más de extensión y de asistencia técnica con el Senado de la Nación Argentina. También tenemos un convenio con la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración de la provincia de Córdoba, con el área de Relaciones Internacionales de la ciudad capital de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, como ustedes saben, la segunda ciudad más importante del país, por lo menos en número y en antigüedad. Y también, ¿no es cierto?, hemos tenido relacionamiento con el COPEC. El COPEC es una institución que supo crear el ex gobernador Schiaretti, pero que continúa todavía en la gestión de Grasota, que es el Consejo para la Planificación Económica de Córdoba. Este consejo investigó distintas áreas y una de las áreas que se le encargó al doctor Carlos Guido Kessman era ver la inserción de Córdoba en el escenario internacional y el rol de los entes subnacionales en este mundo globalizado. A través de un paper y un trabajo primigenio de Félix Peña, bueno, el COPEC le pidió a distintas instituciones de Córdoba un desarrollo de esas cuestiones, y bueno, y a la maestría a la que dirijo y a los programas de investigación del CEA nos pidieron que trabajáramos toda la cuestión de la identidad cultural y de ver, ¿no es cierto?, las estrategias no solamente culturales, sino la inserción comercial y la inteligencia, ¿no es cierto?, que Córdoba debía llevar a cabo para adquirir nuevos mercados, no solamente desde el punto de vista de la industria y del comercio tradicional, sino también de las industrias culturales, ¿no es cierto?, y la posibilidad de llevar una marca Córdoba hacia el mundo. Así que bueno, esa ha sido más o menos nuestra experiencia en el interior. Tenemos dos publicaciones periódicas en el área, una digital, que es el Breviario en Relaciones Internacionales, que ya debe ir por su número 35. Tenemos también el grupo de los estudios africanos y del Medio Oriente, también tienen una revista digital avalada por CONICET. Y después tenemos la colección Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, donde publicamos aquellas tesis que obtienen la mejor calificación y recomendación de publicación. Tenemos unas 15 tesis publicadas con el sello editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, y debemos tener otras 10 publicadas conjuntamente con otros sellos
editoriales, la Universidad Católica, la Academia Nacional de Historia, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Rey Juan Carlos I de España, con la Ortega y Gasset tenemos otra tesis publicada media, y debemos reunir unas 30 publicaciones de tesis de egresados de nuestra maestría. Debemos andar por los 80 egresados en estas distintas, o sea, porque ustedes saben que esa es la otra problemática de los estudios de posgrado en Argentina, sobre todo en Argentina, ¿cierto? Que muchos cursan, pero luego no terminan el trabajo de tesis. En ese sentido, creo que superamos la media que hay en las universidades públicas estatales, y también tenemos una serie de publicaciones de investigaciones en relaciones internacionales. Tenemos 2 revistas periódicas y 2 colecciones. El que quiera profundizar en esto, yo los invito a entrar a la página del Centro de Estudios Avanzados, www.sea.unc.edu.ar, y bueno, y ahí van a consustanciarse con lo que es nuestra institución, y dentro de nuestra institución todo lo que es el área de estudios internacionales del Centro de Estudios Avanzados. Bueno, muchas gracias.